La sintonía que todos los jueves nos anuncia que abrimos en nuestro espacio dedicado a la salud, y hoy lo hacemos con una lesión que causa bastante dolor y que afecta a nuestra espalda. Lo descubrimos junto a Óscar López en nuestra colaboración semanal con el Hospital HMI Toledo. Sí, pues sí, porque se trata de la hernia discal y ojo, porque a diferencia de lo que podemos pensar, nos puede afectar a todos, así que bien atentos. Debemos tener precaución para evitar sufrirla. En caso de que ya la tengamos, existen varios tratamientos alternativos a la cirugía y es el tratamiento por láser. Hoy lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Bueno, y para ello contamos con el doctor Andrés Barriga, jefe de traumatología de HMI Toledo. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes de hablar del tratamiento, queremos conocer un poco mejor lo que es la propia hernia discal. Cuéntenos un poco en qué consiste y cuáles son sus causas. Bueno, los discos intervertebrales son las almohadillas que se encuentran entre las vértebras. Cuando el disco se rompe y se extruye el contenido del disco, es cuando se habla de una hernia discal. Una hernia discal, al salir del disco, suele comprimir las estructuras que están al lado del disco, que pueden ser la médula o los nervios, las raíces que bajan hacia las piernas. Habitualmente el paciente lo que va a notar es una ciática, si es una hernia lumbar, es decir, un dolor que baja por la pierna, o si es una hernia cervical, va a notar un dolor que baja por el brazo, lo que llamamos una braquialgia. Sí, en todo caso, esos son los principales síntomas. Sí, en todo caso, doctor, estaríamos hablando de un dolor intenso. ¿Nos impediría llevar una vida normal? Habitualmente, en el momento en que se hernia el disco, el dolor es muy intenso. Vamos a tener una temporada de mucho dolor que poco a poco va a ir mejorando. Hay que decir que el 90% de las hernias discales, es decir, casi todas, se van a curar solas con un tratamiento que va a consistir en intentar que mientras la naturaleza hace el proceso curativo, que suele durar entre 1 y 3 meses, el paciente se encuentre cómodo, y para eso utilizamos distintos medicamentos como corticoides, antiinflamatorios o fármacos como la pregabalina que actúan sobre la transmisión del impulso nervioso. Hay un 10% de las hernias que no se curan sin tener que operarlas, y tenemos que hacer distintos procesos que llamamos intervencionistas, que pueden ir desde infiltraciones, desde la nucleoplastia por láser, que es la que vamos a hablar hoy, hasta la cirugía convencional, la microcirugía. Y ya, doctor, entrando en ese tratamiento con láser del que queremos conocer más hoy, cuéntanos un poco en qué consiste, cuántas sesiones nos tenemos que dar y qué resultados obtenemos. Bueno, el láser es un tratamiento que lleva mucho tiempo. El láser se utiliza en distintas terapias médicas, desde estética, en rehabilitación, pero el láser que estamos hablando nosotros es un láser quirúrgico, es decir, lo que vamos a hacer es introducir con una punción, con una aguja muy fina, un electrodo de láser dentro del disco que se ha herniado. Ese electrodo lo que va a hacer es que durante 4 minutos y de forma intermitente va a producir calor dentro del disco para intentar que el disco se retraiga. Se retraiga quiere decir que se encoja. Es como si tuviéramos una uva madura, una uva recién cogida de la parra, y una uva pasa. Es la misma uva, pero la uva pasa ya está, digamos, arrugada y es mucho más pequeña. Pues con el láser, digamos que el disco o la hernia madura que está comprimiendo el nervio, lo convertimos en una hernia, vamos a decirlo así, pasa, es decir, la retraemos y deja de comprimir el nervio. Esto solo vale para determinados tipos de hernias, no para cualquiera. Tienen que ser hernias que no estén extruidas, es decir, que sean pequeñas, que estén localizados en el receso, en la salida lateral del disco, es decir, no vale para todo tipo de hernias, pero sí que hay hernias en las que conseguimos casi un 60% de pacientes que mejoren y que no tengan que llegar a la cirugía. Esto es un procedimiento ambulatorio, se hace con anestesia local y un poquito de sedación al paciente, pero no tiene que ingresar ni es doloroso en el postoperatorio. En todo caso, doctor, estaríamos hablando de una única sesión, ¿verdad? Una única sesión, sí. ¿Y qué plazos de recuperación trabajamos? Es decir, una vez nos recuperamos de esa pequeña sedación y ya acabamos esa intervención que nos decía, ya ¿con qué plazo podemos volver a tener una vida ya sin dolor? El paciente se levanta pues al rato de la intervención, pues a media hora, 1 hora, empieza a caminar y más o menos durante un mes puede tener alguna molestia, pero para volver a trabajar, si el tratamiento es efectivo, si es un trabajo de oficina, podrá hacerlo en 4 o 5 días. Si es un trabajo físico en el que tenga que cargar pesos, esperamos a un mes. Para la reincorporación deportiva igual, más o menos un mes.
Y la otra alternativa que hablábamos antes era la cirugía convencional, ¿no? Cuéntenos un poco en qué consiste ese tipo de intervención y poniéndolo al lado del láser, las desventajas que usted considera que tiene. Bueno, el láser es una técnica muy poco invasiva. Básicamente es una punción, como si fuera a meter una aguja, es decir, es lo menos invasivo que tenemos junto a las infiltraciones que hacemos en la columna. Y dentro de las técnicas quirúrgicas para la hernia discal tenemos la cirugía endoscópica. Yo, por ejemplo, ayer hice una cirugía endoscópica de una hernia discal. Lo operé por la tarde y el paciente esta mañana, ayer por la noche ya se levantó, está caminando y hoy está... Le he visto a primera hora de la mañana, está sin dolor y se está yendo se va para su casa. Estas cirugías endoscópicas se hacen determinadas hernias. Esta es una hernia extraforaminal porque cuando hablamos de hernia hay muchos tipos de hernias. Es decir, el traumatólogo tiene que ver qué tipo de hernia que tiene el paciente y cuál es la cirugía más indicada para cada uno. Para este tipo de paciente, la cirugía endoscópica, que también es una cirugía mínimamente invasiva, en la que con una cámara de vídeo vemos el interior de la columna vertebral, el disco y quitamos la hernia, era la cirugía más indicada. En otros casos tenemos que hacer cirugía abierta. Habitualmente hacemos microcirugía con una incisión muy pequeñita, en la que con un microscopio, con unas gafas de aumento, vamos a localizar el disco que se ha herniado, vamos a localizar el nervio que está pillado y lo que hacemos es quitar la hernia y retirarla. A largo plazo, es decir, al mes, a los 3 meses, el resultado de las cirugías suele ser el mismo, es decir, el paciente está sin dolor y puede hacer vida normal. Pero sí que es cierto que con la cirugía endoscópica y por supuesto con el láser, la recuperación y la agresión es mucho menos. Hablábamos antes de porcentaje de éxito, de que el láser era una alternativa muy positiva, pero ¿puede existir algún tipo de complicación? Me refiero que no nos sirva realmente para curarnos, que haya pacientes que no consigan quitarse esta hernia y que a lo mejor pues se pueda un poco cronificar. ¿Qué alternativa pueden tener esos pacientes que no logran el éxito con esta intervención? Bueno, el láser, yo a todos los pacientes les explico que esto es un tratamiento escalonado. Como yo soy también del Atleti, pues digo lo de partido a partido, ¿no? Vamos poco a poco, vamos a empezar con las pastillas, vamos a empezar con los calmantes, con la fisioterapia. Si no mejora el paciente, le vamos a hacer infiltraciones epidurales para intentar quitar el dolor. Luego podemos hacer la nucleoplastia por láser, si es una hernia que está indicada, porque ya digo que en todas las hernias no está indicada. Y como última opción, pues la cirugía, en la que podemos hacer o la cirugía percutánea o endoscópica, o la cirugía, la que llamamos microcirugía, que sería la cirugía convencional. O sea, en cada paciente estará indicado una cosa e iremos quemando etapas. Muchos pacientes, el 90% se van a quedar en la primera, es decir, en los medicamentos. Un porcentaje van a pasar a necesitar una infiltración, algunos una nucleoplastia por láser y algunos una cirugía. Pero es importante que a cada hernia, a cada tipo de hernia y según la sintomatología del paciente, se indique una u otra cirugía. Y doctor, antes hablábamos también de que era algo que nos puede afectar a todos, ¿no? Que muchas veces se puede pensar que hay pues la gente más mayor que puede estar afectada, pero en realidad leíamos algunos estudios que decía que incluso la gente más joven podía tener más posibilidades de tener esta hernia de disco. ¿Es esto cierto? Sí, las hernias son de gente joven, porque el disco está turgente y con capacidad de herniarse hasta los 40, 50 años. En la mayor parte de los pacientes, pues el chico que operé ayer tenía 29 años, es decir, que son gente más o menos joven. La paciente más joven que he operado es una niña de 12 años. Es una niña que llevaba 1 año sin ir al colegio, nadie la quería operar porque tenía 12 años, que vino de Cáceres, recuerdo, y claro, estaba todo el día postrada en la cama. Entonces la operé y el resultado fue muy bueno. Es decir, es más bien de gente joven, aunque digamos que en los niños y los adolescentes más que de mayores es de gente más joven. Los mayores suelen tener ya otro tipo de problemas como la estenosis de canal, en que la compresión de los nervios se produce por hipertrofia de los ligamentos o por el hueso que crece por la artrosis y tiene otros tipos de tratamiento. La hernia pues se da hasta los 40-50 años mayoritariamente. Y en caso de esta niña, que le iba a preguntar precisamente por ella, porque ya la habíamos escuchado en otras entrevistas que nos llama mucho la atención, que hablaba usted de que durante 1 año no encontraba tratamiento, no había ningún doctor que le quisiese tratar. ¿Es porque nadie se atrevía realmente, porque el láser no se había probado en estos casos? ¿Y cómo fue su intervención, igual que la de los mayores? Bien, el tipo de hernia que tenía esta chica no se podía tratar por láser, porque era una hernia muy grande, destruida. Entonces, lo que hicimos fue una microcirugía.
¿Por qué no se atrevía nadie a operarla? Bueno, pues por los 12 años, porque es una cosa muy excepcional. Es decir, yo es la única hernia que he operado en mi vida y opero todas las semanas 5 o 6 columnas y llevo más de 20 años operando en una niña. Es decir, que es una cosa que incluso para un cirujano con mucha experiencia a lo mejor no vuelvo a ver una en la vida, o sea, digamos que sería la anécdota. Entonces, pues a la gente que hace columna o los que hacen menos columna que nosotros, pues seguramente nunca la han visto y todo el mundo le da miedo operar a una niña de 12 años, pero claro, cuando todo ha fracasado, cuando llevan un año tumbado en cama, cuando tienen que venir a darle clase a casa desde el colegio, pues la opción era esa y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Pues nos alegramos. Doctor Andrés Barriga, jefe de traumatología de HMI Toledo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.